Introducción. ¿Deja de leer libros sobre felicidad y haz esto? Vivimos en una era donde la felicidad se ha convertido en un producto. Está empaquetada en frases inspiradoras, en rutinas matutinas perfectas, en desafíos de 21 días, en recetas mágicas que prometen una vida sin tristeza, sin ansiedad, sin vacío. Abrimos redes sociales y nos enfrentamos a un desfile interminable de personas que parecen haber encontrado el secreto. Compramos libros, vemos charlas, tomamos notas, nos obsesionamos con técnicas. Y, sin embargo, la felicidad sigue siendo esquiva. Más esquiva que nunca. Este libro no pretende ser otro manual para alcanzar ese estado idealizado. No quiere darte los 10 pasos para ser feliz, ni un método infalible. Este libro quiere hacer algo mucho más simple, a la vez, más profundo, invitarte a dejar de buscar y empezar a vivir. Porque cuanto más persigues la felicidad como meta, más te alejas de ella como experiencia. Porque la felicidad no es un lugar al que se llega, es algo que se encuentra en los momentos que no estás tan ocupado tratando de alcanzarla. Hay una verdad que nadie quiere decir en voz alta: la felicidad no es constante, no es permanente, y no es igual para todos. Y eso está bien. El problema es que hemos creado una idea de felicidad que es artificial, frágil y superficial. Una felicidad que depende de tener ciertas cosas, de evitar otras, de controlar lo incontrolable. Y esa búsqueda desesperada nos está enfermando. Nos está volviendo más ansiosos, más desconectados, más exigentes con nosotros mismos y con la vida. La verdadera felicidad no se encuentra en otro libro, ni en otra charla, ni en otra técnica. Se encuentra cuando decides detener la persecución y empezar a prestar atención. A lo que ya tienes. A lo que ya eres. A lo que está pasando ahora mismo, sin filtros ni adornos. Se encuentra cuando dejas de esperar que la vida sea perfecta y empiezas a vivirla como es. Con sus luces y sus sombras. Con sus momentos de expansión y sus inevitables vacíos. En este libro, vamos a derribar ideas que te han vendido como verdades. Vamos a hablar de la incomodidad como parte del bienestar, del valor del aburrimiento, de la fuerza que hay en aceptar lo que no puedes cambiar. Te voy a invitar a hacer menos, no más. A mirar hacia adentro, en lugar de seguir buscando afuera. A reconectar con lo simple, lo real, lo cotidiano. Y sobre todo, a tomar acción. Porque esto no se trata de entenderlo intelectualmente. Se trata de integrarlo. De practicarlo. De vivirlo. No necesitas más información. Lo que necesitas es el coraje de dejar de posponer tu vida esperando a sentirte feliz. Y empezar a vivir de una manera que tenga sentido. No una vida perfecta. Una vida tuya. Este libro es una llamada a despertar. A soltar la búsqueda infinita. A mirar tu realidad con otros ojos. A empezar a vivir como si ya estuvieras completo. Porque lo estás. Capítulo 1. La trampa de la felicidad prometida. Desde muy pequeños, nos enseñan que la felicidad es la meta. Está implícita en cada historia que nos cuentan, en cada película que vemos, en cada discurso sobre lo que significa vivir bien. Nos dicen que si estudiamos, trabajamos, logramos ciertos objetivos, encontramos el amor ideal y seguimos ciertas reglas, entonces seremos felices. Se nos promete una especie de línea de llegada invisible donde, de pronto, todo tendrá sentido y nos sentiremos plenos para siempre. Y así, crecemos con la idea de que la vida es una carrera hacia ese lugar idealizado llamado felicidad. El problema es que nadie nos explica que esa promesa es una construcción social, un ideal que no se ajusta a la experiencia humana real. Vivimos esperando que, algún día, todo encaje. Que desaparezca el vacío. Que todo esté bien. Que no haya más dudas, ni incomodidades, ni caos. Pero ese día no llega. Porque la vida es, por naturaleza, imperfecta, fluctuante, cambiante. No importa cuánto avances, siempre habrá algo que falte, algo que no entiendas, algo que te duela. Y si tu felicidad depende de que todo esté bajo control, entonces te condenas a vivir en una espera interminable. La trampa de la felicidad prometida funciona porque se apoya en tu deseo genuino de sentirte bien. Pero lo transforma en una persecución. En un ideal inalcanzable. En una exigencia constante. En lugar de enseñarte a habitar el presente,
te lleva a perseguir un futuro que nunca llega del todo. Y lo más perverso de esta trampa es que, cuando no te sientes feliz, no solo estás triste o frustrado, sino que además te sientes culpable. Piensas que estás haciendo algo mal. Que hay algo roto en ti. Que deberías sentirte mejor de lo que te sientes. Que si no eres feliz, entonces estás fallando como persona. Esta narrativa está reforzada por un sistema que necesita que sigas buscando. El marketing, la industria del bienestar, los gurús de la autoayuda, todos te dicen que la felicidad está a la vuelta de la esquina, si tan solo compras, lees, cambias, haces. Y como esa promesa nunca se cumple del todo, vuelves a intentarlo. Lees otro libro. Haces otro curso. Pruebas otra técnica. Te convences de que esta vez sí funcionará. Pero no es que estés fallando. Es que la promesa está rota desde el inicio. Esta trampa también te aleja de tu humanidad. Porque para mantener la ilusión de una vida feliz, empiezas a negar tus emociones incómodas. Evitas la tristeza, la rabia, la ansiedad, el miedo. Te dices a ti mismo que no deberías sentirte así. Que debes mantenerte positivo. Que si piensas en negativo, atraerás cosas negativas. Y así, terminas reprimiendo lo más natural que tienes, tu capacidad de sentir. No hay nada más agotador que tratar de estar bien todo el tiempo. No hay nada más deshumanizante que creer que la felicidad es un estado permanente y obligatorio. Además, al colocar la felicidad como una meta externa, como algo que vas a alcanzar, empiezas a condicionar tu bienestar a que ciertas cosas ocurran. Seré feliz cuando tenga pareja, cuando logre ese ascenso, cuando me independice, cuando tenga más dinero. Y así, postergas tu vida. Siempre hay un cuando que te separa de la hora. Siempre hay una excusa que justifica tu desconexión del presente. El problema es que, cuando por fin alcanzas esa meta, la sensación de felicidad es breve. Muy breve. Y entonces aparece la próxima meta. Y otra vez te lanzas a correr detrás de algo que, como un espejismo, se aleja justo cuando crees haberlo alcanzado. Salir de esta trampa no significa renunciar a querer sentirte bien. Significa dejar de perseguir una idea fija de lo que eso significa. Significa soltar la necesidad de estar feliz todo el tiempo y empezar a construir una vida con sentido. Una vida que te incluya en todas tus versiones, la fuerte y la frágil, la clara y la confundida, la luminosa y la que atraviesa oscuridades. La verdadera libertad emocional no viene de eliminar el malestar, sino de poder sostenerlo sin que te destruya. Viene de no necesitar estar bien para sentir que tu vida vale la pena. Reconocer esta trampa es el primer paso para recuperar tu poder. Cuando dejas de perseguir la felicidad como una línea de llegada, puedes empezar a construir pequeños momentos de presencia. Puedes empezar a disfrutar lo que ya tienes. A darte cuenta de que no todo tiene que estar resuelto para que tú estés conectado con la vida. Que puedes sentir alegría incluso en medio del caos. Que puedes experimentar paz sin que todo esté en orden. Que puedes sentir gratitud sin que nada sea perfecto. Entonces, deja de comprar la idea de que hay un estado ideal al que debes llegar. La felicidad no es una meta, es una práctica. No es algo que consigues, es algo que cultivas. No es un destino, es una forma de estar en el camino. Y cuanto antes sueltes la trampa de la felicidad prometida, antes empezarás a experimentar algo mucho más real, más duradero y más profundo, una vida vivida desde la verdad, no desde la expectativa. Capítulo 2. ¿Por qué buscar la felicidad te hace más infeliz? La paradoja de nuestra época es que, mientras más buscamos la felicidad, más infelices nos sentimos. Esta contradicción, aunque puede parecer absurda, es cada vez más evidente. Nunca en la historia habíamos tenido tanto acceso a conocimiento sobre bienestar, salud mental, mindfulness, crecimiento personal y espiritualidad. Las librerías están repletas de títulos prometiendo las claves definitivas para una vida plena. Las redes sociales están inundadas de frases positivas, rituales matutinos, consejos para vibrar alto y cientos de influencers que aseguran haber encontrado el secreto. Y, sin embargo, la ansiedad, la depresión, la desconexión y el vacío existencial no han disminuido. Al contrario, crecen como síntomas de una cultura que ha confundido bienestar con exigencia emocional.
Cuando conviertes la felicidad en un objetivo a alcanzar, inevitablemente introduces la idea de que tu estado actual no es suficiente. Te colocas en un lugar de carencia. En una especie de carrera interna que nunca se detiene. Siempre hay algo que falta, siempre hay un nivel más alto de bienestar por conquistar, siempre hay una versión mejorada de ti esperando en el futuro. Esta mentalidad perpetúa una insatisfacción crónica, una sensación de que no puedes permitirte estar en paz porque aún no has llegado al lugar correcto. Pero, ¿y si ese lugar no existe? ¿Y si la felicidad no se trata de llegar a ningún lado, sino de dejar de correr? El acto de buscar la felicidad con obsesión la convierte en un ideal inalcanzable. La elevas tanto que se vuelve intocable. La transformas en una vara de perfección emocional que te obliga a estar siempre bien, siempre motivado, siempre agradecido, siempre optimista. Esta presión silenciosa, aunque esté disfrazada de positivismo, es violenta. Porque no te permite sentirte mal sin culpa. No te permite tener días grises sin que eso se sienta como un fracaso personal. No te permite simplemente estar sin justificarlo todo desde un marco de superación. La obsesión con ser feliz crea una tiranía emocional donde solo ciertas emociones son válidas, y las demás deben ser corregidas, gestionadas o eliminadas. En realidad, la felicidad no soporta ser perseguida. Como muchas cosas valiosas en la vida, el amor, la creatividad, la paz, la felicidad se experimenta, no se fuerza. Llega cuando dejas de apretarla, cuando sueltas el control, cuando dejas espacio para que surja de lo cotidiano. Si te obsesionas con ser feliz, empiezas a medir todo lo que haces en función de si te acerca o no a ese estado emocional idealizado. Y así, sin darte cuenta, tu vida se convierte en una evaluación constante. Cada decisión, cada momento, cada interacción se transforma en una especie de examen emocional. ¿Esto me está haciendo feliz? Esa pregunta, repetida todo el tiempo, termina siendo un peso. Porque no todo lo que importa en la vida genera felicidad inmediata. Hay experiencias valiosas que duelen. Hay decisiones correctas que no traen placer, sino responsabilidad. Hay procesos que transforman, pero que atraviesan por el miedo, la duda, la incomodidad. Y si reduces tu vida a la búsqueda de felicidad inmediata, vas a evitar todo eso. Vas a vivir en la superficie. Vas a elegir lo cómodo sobre lo real. Vas a confundir bienestar con alivio, alegría con distracción, paz con adormecimiento. Y ahí es cuando empieza el verdadero problema. Dejas de crecer, dejas de sentir profundamente, dejas de estar vivo en tu complejidad. Otro de los efectos negativos de buscar la felicidad como una obligación es que te desconecta de ti. Te empuja a comparar tu vida con la de otros. A mirar hacia afuera en busca de referencias. A asumir que si ellos sonríen más, viajan más, publican más momentos felices, entonces tú estás haciendo algo mal. Esta comparación constante no solo es injusta, porque estás viendo una parte muy recortada de la vida ajena, sino que también es agotadora. Nunca vas a ganar esa carrera. Porque no hay forma de saber cuánto de lo que ves es real. Y porque la felicidad, cuando es auténtica, no necesita ser mostrada para ser vivida. También hay que decirlo claramente, no siempre vas a estar feliz, y eso está bien. Sentirte triste no significa que estés roto. Sentir vacío no significa que estés fallando. Tener ansiedad no significa que no hayas trabajado en ti. Estas experiencias forman parte de la vida, y resistirlas solo las amplifica. Cuando dejas de verlas como enemigas, cuando les haces espacio, cuando las escuchas, te das cuenta de que incluso en ellas puede haber sabiduría, humanidad, sentido. No necesitas eliminar lo que sientes para estar bien. Necesitas aprender a estar con ello sin juicio, sin prisa, sin culpa. Paradójicamente, muchas personas que han dejado de buscar la felicidad como una meta descubren una sensación de paz más estable. No es una felicidad eufórica, sino una serenidad que nace de dejar de pelear con la vida. Una calma que aparece cuando ya no te estás exigiendo estar bien todo el tiempo. Cuando entiendes que puedes ser feliz en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre. No porque todo esté bien, sino porque tú estás presente. Porque has dejado de tratar de arreglarte todo el tiempo y has empezado a acompañarte con compasión. Entonces, ¿qué puedes hacer en lugar de buscar la felicidad?
puedes empezar a vivir con atención. A habitar tus días con curiosidad. A conectar con lo que ya está aquí. A construir significado en lugar de perseguir sensaciones. A priorizar la coherencia sobre la perfección. A permitirte sentir sin interpretarlo todo como éxito o fracaso. A dejar de convertir cada emoción en un diagnóstico. A confiar más en tu capacidad de sostener lo que venga, y menos en tu capacidad de controlar lo que sientes. Porque al final, la felicidad real no se busca. Se construye en los momentos en los que estás tan conectado con la vida que olvidas buscarla. Llega cuando haces lo que tiene sentido, cuando estás presente con quien amas, cuando agradeces lo que tienes sin que eso implique conformismo. Llega en los detalles. En los silencios. En los vínculos auténticos. En la verdad. Y sobre todo, llega cuando dejas de convertirla en una obsesión y la empiezas a tratar como lo que es, una invitada, no una meta. Capítulo 3. El ciclo del autoengaño emocional. El ser humano tiene una habilidad extraordinaria para mentirse a sí mismo. No por maldad, ni por falta de inteligencia, sino por necesidad de protección. A veces, la verdad duele tanto que preferimos disfrazarla, suavizarla o ignorarla. Y en lo que respecta a la felicidad, este autoengaño se vuelve especialmente sutil y peligroso. Nos convencemos de que estamos bien, de que no pasa nada, de que todo está bajo control, incluso cuando internamente estamos rotos, vacíos, confundidos. Usamos frases positivas como escudos, sonrisas como armaduras, ocupación como anestesia. Y cuanto más repetimos el discurso de que estamos bien, más difícil se hace reconocer que no lo estamos. Así se instala el ciclo del autoengaño emocional. Este ciclo suele comenzar con una presión interna o externa por estar bien. En una cultura que idolatra el bienestar, reconocer que estás atravesando un momento difícil se siente casi como un fracaso. Hay una expectativa implícita, a veces muy explícita, de que debemos estar agradecidos, positivos, enfocados. Que hay que ver el lado bueno de todo, aunque estés desgarrado por dentro. Que hay que mantener la compostura, la productividad, el ánimo. Entonces, cuando aparece el malestar, en lugar de escucharlo, lo empujamos hacia un rincón. Lo minimizamos. Lo tapamos con frases vacías como todo pasa por algo o podría ser peor. Y al hacer esto, perdemos la oportunidad de ver qué nos está diciendo realmente ese dolor. El autoengaño emocional no solo bloquea nuestra capacidad de sentir, también erosiona nuestra capacidad de crecer. Porque para transformar algo en tu vida, primero necesitas verlo. Necesitas nombrarlo. Necesitas reconocer con honestidad brutal qué está pasando dentro de ti. Pero si vives repitiéndote que estás bien cuando no lo estás, si evitas tus emociones difíciles y te refugias en una positividad forzada, te estancas. Vives en una especie de neblina emocional donde nada es claro, donde todo es confuso, donde no entiendes por qué estás agotado, ansioso, desconectado. Porque no puedes sanar lo que no reconoces. No puedes cambiar lo que no admites. No puedes avanzar cuando estás atrapado en un discurso falso. Otra forma en la que opera este ciclo es a través de la racionalización excesiva. Te convences de que todo tiene sentido, que estás donde debes estar, que deberías estar feliz. Te repites mentalmente todas las razones lógicas por las que tu vida está bien. Y puede que objetivamente lo esté. Puede que tengas salud, trabajo, personas a tu alrededor. Pero si algo en tu interior no está en paz, no puedes silenciarlo con lógica. Porque el malestar emocional no siempre responde a razones. A veces responde a heridas profundas, a deseos no reconocidos, a verdades que has estado evitando por años. Y hasta que no te atrevas a mirar debajo de la superficie, seguirás sintiéndote extraño dentro de tu propia vida. El ciclo del autoengaño emocional también se sostiene con acción constante. Nos mantenemos ocupados para no tener que pensar. Llenamos nuestros días de actividades, de responsabilidades, de metas. Y eso no siempre es señal de productividad, muchas veces es una forma de evasión. El movimiento constante se convierte en una estrategia para no detenernos y escuchar lo que verdaderamente sentimos. Porque si nos detenemos, quizás se desmorone la máscara. Quizás aparezca la tristeza. El miedo. El vacío. Y nos aterra no saber qué hacer con eso.
Pero lo que no entendemos es que esos sentimientos no son el enemigo. Son la puerta. Son el inicio de algo más profundo, más real, más tuyo. Hay una gran diferencia entre estar bien y aparentar estar bien. Y esa diferencia solo la conoces tú. Tú sabes cuando estás forzando una sonrisa. Tú sabes cuando tus «estoy bien» son una forma de evitar preguntas incómodas. Tú sabes cuando estás usando la espiritualidad, la productividad o incluso la ayuda a otros como una forma de no mirar lo que realmente te duele. Y esa conciencia, aunque duela, es el primer paso para salir del ciclo. Porque no se trata de vivir siendo una víctima de tus emociones, ni de regodearte en el sufrimiento. Se trata de dejar de huir. De dejar de construir un personaje que siempre está bien. De darte permiso para ser humano. Salir del autoengaño emocional requiere coraje. Requiere bajar el volumen del ruido externo y escuchar lo que hay dentro. Requiere sentarte contigo sin agenda, sin juicio, sin expectativas. Y preguntar, ¿cómo estoy de verdad? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué no quiero admitir? A veces, lo que aparece es incómodo. A veces, es devastador. Pero siempre es valioso. Porque tu verdad, por más caótica que sea, siempre será mejor que una mentira bien maquillada. Porque solo desde la verdad puedes empezar a tomar decisiones reales, a construir una vida que tenga coherencia, a sentirte en casa dentro de ti. Esto no significa que debas vivir revisando tus emociones todo el tiempo, ni caer en una introspección paralizante. Significa desarrollar la capacidad de sentir sin tener que entenderlo todo. De estar contigo incluso cuando no tienes claridad. De aprender a sostenerte sin escapar hacia el pensamiento positivo vacío, la hiperactividad o la negación. Significa construir una relación honesta contigo, donde puedas decirte, hoy no estoy bien y eso está bien. Porque a veces, eso es todo lo que necesitas para empezar a sanar. Dejar de fingir. Y permitirte sentir. Cuando sales del ciclo del autoengaño emocional, no todo se soluciona de inmediato. Pero algo profundo cambia. Te sientes más liviano. Más libre. Más real. Ya no estás usando tu energía para sostener una imagen. Ya no estás en guerra con lo que sientes. Ya no necesitas esconder tu humanidad. Y en ese espacio de verdad, empieza a nacer una forma distinta de bienestar. Una que no se basa en estar feliz todo el tiempo, sino en estar presente. Una que no depende de lo que los demás ven, sino de cómo te sientes contigo mismo cuando nadie te está mirando. Entonces haz esto, deja de mentirte. Deja de exigirte estar bien siempre. Deja de construir un personaje invulnerable. Empieza a hablarte con honestidad. A sentir lo que tengas que sentir. A dejar que tus emociones te enseñen, en lugar de intentar eliminarlas. Porque ahí, en esa crudeza, en esa verdad incómoda, se esconde una forma de felicidad mucho más profunda. No la felicidad como euforia, sino como alivio. Como autenticidad. Como paz. Capítulo 4. Haz esto, redefine lo que significa estar bien. El problema con la idea de estar bien es que nadie nos enseñó lo que realmente significa. Crecimos creyendo que estar bien es sinónimo de estar feliz, de sentirse pleno, de tener todo bajo control, de no tener problemas, de estar rodeado de certezas. Nos formaron para pensar que si algo duele, algo anda mal. Que si estamos tristes, algo en nosotros está roto. Que si sentimos ansiedad, estamos fallando. Nos vendieron una versión de bienestar completamente desconectada de la experiencia humana real, una versión edulcorada y frágil que no resiste el peso de los días difíciles. Por eso, muchas veces, aun cuando nuestra vida parece estar bien, no nos sentimos así. Porque estamos midiendo con la vara equivocada. Redefinir lo que significa estar bien es un acto de liberación. Implica romper con las imágenes artificiales que nos impone la cultura del bienestar superficial. Implica aceptar que estar bien no significa sentirse bien todo el tiempo. Que el malestar no es un signo de debilidad, sino parte del proceso. Que hay días grises que no necesitan ser transformados en arcoíris. Que no todas las emociones incómodas necesitan ser solucionadas, muchas solo necesitan ser habitadas. Estar bien no es la ausencia de dificultad, es la capacidad de estar contigo mismo incluso en medio de la dificultad. Es sostenerte sin exigencia,
Acompañarte sin juicio, respirar dentro del caos. Una persona que está bien no es aquella que siempre sonríe o que tiene respuestas para todo. Es aquella que ha aprendido a conocerse. Que puede decir hoy no tengo energía sin culparse. Que puede llorar sin sentirse débil. Que puede atravesar la tristeza sin intentar anestesiarla de inmediato. Estar bien es poder decir no sé lo que siento, pero aquí estoy. Es no necesitar estar en la cima para sentir que estás vivo. Es encontrar dignidad en los momentos bajos y humanidad en los momentos confusos. Es, sobre todo, saber que no necesitas tener todo resuelto para merecer calma. Cuando redefinimos qué es estar bien, también cambia nuestra forma de ver a los demás. Dejamos de esperar que nuestros seres queridos estén siempre disponibles, alegres, fuertes. Dejamos de interpretar su tristeza como una amenaza, su ansiedad como un problema a resolver. Empezamos a permitir que la gente sea. Empezamos a escuchar de verdad. Dejamos de llenar el silencio con consejos vacíos y aprendemos a estar presentes. La empatía real nace cuando soltamos la necesidad de arreglar todo y abrazamos la imperfección como parte de la experiencia humana compartida. Y ese cambio empieza con nosotros. Redefinir el bienestar también implica cuestionar nuestras metas. Muchas veces, decimos que queremos estar mejor, pero lo que realmente buscamos es dejar de sentir. Queremos eliminar la incomodidad, escapar del vacío, distraernos del aburrimiento existencial. Pero el bienestar auténtico no está en evitar sentir, sino en aprender a estar con lo que sentimos sin colapsar. Está en crear un espacio interno donde todas nuestras partes, las luminosas y las sombrías, tengan lugar. Donde no tengamos que censurarnos para pertenecer, ni ocultarnos para ser aceptados. Estar bien, entonces, es también ser libre. Libre de expectativas ajenas, libre de narrativas heredadas, libre de exigencias imposibles. Cuando entiendes esto, tu enfoque cambia por completo. Ya no te levantas cada día con la presión de sentirte feliz. Te levantas con la intención de estar presente. Ya no buscas alcanzar un estado emocional ideal, sino cultivar una relación más honesta contigo. Ya no te castigas por tener un mal día, ni buscas compulsivamente una salida cuando algo duele. Te permites estar en lo que estás. Y, desde ahí, empieza a surgir algo nuevo. Una paz que no depende del estado de ánimo, una serenidad que no necesita euforia para existir, una alegría que se parece más a la gratitud que a la excitación. Este cambio de perspectiva también transforma la forma en que te cuidas. El autocuidado deja de ser una lista de actividades de moda y se convierte en una práctica de conexión. Ya no se trata de rituales perfectos, sino de pequeñas decisiones conscientes: dormir cuando estás cansado, decir que no cuando estás saturado, pedir ayuda cuando lo necesitas, respirar cuando estás abrumado. Estar bien se convierte en una serie de microactos de amor propio. No se ve espectacular desde afuera, pero se siente profundamente desde adentro. Y claro, esto no es algo que se logra de un día para otro. Es un proceso. Un aprendizaje constante. Habrá momentos en los que vuelvas a exigirte, a juzgarte, a sentir que deberías estar mejor. Pero si estás atento, también tendrás más recursos para regresar a ti. Para recordar que estar bien no es una meta, sino un camino. Que cada día puedes empezar de nuevo. Que cada emoción tiene un lugar. Que cada respiración es una oportunidad de volver a habitarte. Entonces, haz esto: deja de preguntarte si estás feliz y empieza a preguntarte si estás en paz contigo. Deja de perseguir un ideal inalcanzable y empieza a construir una relación más real con tu experiencia presente. Redefine lo que significa estar bien, no desde lo que otros dicen, sino desde lo que tú sientes. Desde lo que te hace bien de verdad. Desde lo que te sostiene en silencio. Porque cuando cambias la forma en que entiendes tu bienestar, todo cambia. La presión baja. La culpa desaparece. Y aparece algo más profundo: la posibilidad de estar contigo, tal como estás, sin necesidad de ser diferente para merecer estar bien. Capítulo 5. La falsa expectativa de estar feliz todo el tiempo. Uno de los mayores fraudes emocionales de nuestra época es la idea de que deberíamos estar felices todo el tiempo. Esta expectativa, tan omnipresente como silenciosa, se ha infiltrado en nuestra forma de pensar, de hablar, de vivir.
Está en los anuncios que nos dicen que un producto puede hacernos sentir completos, en los influencers que nos muestran sonrisas permanentes, en los libros de autoayuda que prometen estados emocionales elevados y constantes, en los entornos donde compartir tristeza parece incómodo, inapropiado, incluso egoísta. Nos han hecho creer que si no estamos felices, algo anda mal. Que la tristeza es una falla, que el enojo es peligroso, que el aburrimiento es pereza y que cualquier emoción que no se traduzca en alegría debe ser corregida. Esta narrativa crea un estándar irreal. Nos lleva a pensar que la felicidad es el estado emocional predeterminado al que deberíamos aspirar, y que todo lo demás es una desviación. Como si el espectro emocional humano fuera una falla técnica que debemos depurar. Pero la realidad es completamente distinta. Las emociones humanas no funcionan como una línea recta. Son olas. Fluctúan. Cambian. Se contradicen. Y todas, absolutamente todas, tienen un propósito. La tristeza nos ayuda a soltar, a procesar pérdida, a hacer espacio. El enojo nos muestra dónde están nuestros límites. El miedo nos protege, nos alerta, nos hace atentos. El aburrimiento puede ser una antesala a la creatividad. Pero si negamos estas emociones, si las empujamos fuera de la conciencia porque no son felices, perdemos contacto con nuestra verdad emocional más profunda. La falsa expectativa de estar feliz todo el tiempo también nos lleva a exigirnos constantemente. Si no te sientes bien, entonces deberías meditar, deberías agradecer más, deberías cambiar tu actitud. De pronto, estar triste se convierte no solo en un problema emocional, sino también en una responsabilidad moral. No solo estás mal, sino que además deberías estar mejor. Esta doble carga es brutal. Porque en lugar de permitirnos sentir, nos juzgamos por sentir. Y este juicio no hace más que agravar el malestar. Nos volvemos intolerantes con nuestra propia humanidad. Incapaces de sostener la incomodidad sin querer transformarla de inmediato. Vivimos en un mundo que tiene baja tolerancia a la tristeza, al silencio, al vacío. Nos apuramos a llenar todo lo que parece roto. Tapamos con frases, con compras, con productividad, con entretenimiento. Pero el alma no sana por velocidad. El alma necesita tiempo, pausa, espacio para expresarse. No hay nada malo en buscar alivio o bienestar. El problema es cuando ese alivio se convierte en una obligación inmediata. En una imposición. En una urgencia que nos aleja de la experiencia real que estamos teniendo. Porque a veces, lo más sanador que podemos hacer no es tratar de cambiar lo que sentimos, sino quedarnos ahí. En la incomodidad. En el nudo. En la sombra. Con presencia, sin prisas. Esta expectativa también afecta nuestras relaciones. Nos volvemos incómodos ante el dolor ajeno. No sabemos cómo responder cuando alguien nos dice no estoy bien. Queremos arreglar, animar, distraer. No porque seamos insensibles, sino porque también nosotros hemos aprendido a evitar el malestar. Pero una conexión profunda no se basa en compartir solo la alegría. Se construye en la intimidad de lo vulnerable, en la capacidad de acompañarnos cuando la vida se vuelve difícil. Si solo estamos disponibles para los demás cuando están felices, lo que ofrecemos no es amor, es comodidad. Aprender a estar con otros en su tristeza sin tratar de cambiarla es un acto de amor profundo. Y para poder hacerlo, primero tenemos que practicarlo con nosotros mismos. Aceptar que no siempre estaremos felices no significa resignarnos a una vida gris. Significa abrirnos a una vida más real. Significa entender que hay belleza incluso en los momentos oscuros. Que la plenitud no siempre se ve como una sonrisa, sino como la capacidad de sentir sin fragmentarse. Como la dignidad de estar de pie, aun cuando dentro de nosotros hay una tormenta. Como la libertad de decir, hoy no estoy bien, y no necesito justificarlo ni esconderlo. Esa honestidad es revolucionaria. En un mundo obsesionado con la imagen, mostrar la verdad emocional se convierte en un acto de valentía. Redefinir nuestra relación con la felicidad también nos permite descubrir otros estados emocionales igual de valiosos. Tranquilidad, por ejemplo. No es felicidad eufórica, pero es paz. Presencia. Equilibrio. O gratitud, que no necesita de una alegría desbordante, sino de una conexión con lo que ya es.
O amor, que no siempre es risa, pero sí cuidado, respeto, intención. Cuando dejas de perseguir la felicidad como único estado deseable, el mundo emocional se expande. Ya no necesitas estar en la cima todo el tiempo. Puedes habitar los valles. Y en esos valles también hay verdad. También hay sentido. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes empezar por darte permiso. Permiso para no estar bien todo el tiempo. Permiso para sentir lo que sientes sin etiquetarlo como malo. Permiso para habitar tu tristeza sin buscar una salida inmediata. Permiso para no responder todo bien cuando no es verdad. Y luego, puedes empezar a sostenerte ahí. Sin apurarte. Sin compararte. Sin exigirte transformar cada sombra en luz. Porque a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es dejar de intentar estar feliz, y simplemente estar. Porque al final, la felicidad no es un estado constante, sino una visita. A veces llega sin previo aviso. A veces se queda. A veces se va. Pero no es tu obligación retenerla. Tu única tarea es estar disponible para sentir. Con honestidad. Con apertura. Con compasión. Y cuando haces eso, descubres algo que va más allá de la felicidad, descubres lo que es estar vivo. De verdad. Capítulo 6. La incomodidad también es parte del camino. Hemos sido condicionados para temer a la incomodidad. Nos han enseñado que si algo incomoda, molesta o duele, entonces hay que evitarlo, ignorarlo o suprimirlo. Esta lógica, profundamente arraigada en la cultura del bienestar moderno, ha generado una aversión casi instintiva al malestar. Hemos aprendido a huir de las emociones incómodas, a anestesiarlas con distracciones, a disfrazarlas con productividad, a taparlas con consumo o a silenciarlas con discursos positivos. Pero hay algo que rara vez se nos dice: la incomodidad no es un enemigo. La incomodidad es una señal, una invitación, una puerta. Y muchas veces, es el único camino real hacia el crecimiento, la claridad y la transformación. Estar incómodo no significa que algo esté mal. A menudo, es todo lo contrario. Significa que algo dentro de ti se está moviendo, que estás tocando un límite, que estás saliendo de una zona conocida. La incomodidad es lo que ocurre cuando dejas atrás una narrativa vieja, pero todavía no has integrado una nueva. Es el terreno intermedio donde nada es seguro, donde todo se cuestiona, donde ya no eres quien eras pero todavía no sabes en quién te estás convirtiendo. Es un terreno sagrado, aunque se sienta caótico. Porque es ahí donde se rompen las máscaras, donde se caen las certezas falsas, donde se revela lo que realmente importa. Rechazar la incomodidad es rechazar una parte esencial de tu proceso humano. Porque no puedes crecer sin sentir incomodidad. No puedes sanar sin atravesar momentos de dolor. No puedes descubrir tu verdad sin pasar por el silencio incómodo que viene después de apagar el ruido externo. Y, sin embargo, hemos creado un ideal de vida donde todo debería fluir, sentirse bien, estar alineado, inspirador, cómodo. Este ideal no solo es falso, es deshumanizante. Nos hace sentir culpables por atravesar lo que es completamente natural: el miedo, la duda, la tristeza, el enojo, el cansancio existencial. Aceptar la incomodidad como parte del camino no significa resignarse al sufrimiento. Significa dejar de pelear con él. Significa entender que no todo lo que duele debe ser solucionado inmediatamente, ni todo lo que molesta debe ser evitado. A veces, lo más sabio que puedes hacer es quedarte ahí. Observar. Sentir. Permitir que esa incomodidad te muestre lo que tiene que mostrarte. Porque cada incomodidad contiene un mensaje. A veces te señala un límite que has ignorado. Otras veces te muestra una verdad que estás evitando. A veces te prepara para una decisión importante. La incomodidad no aparece para castigarte. Aparece para despertarte. Uno de los grandes errores del crecimiento personal es intentar hacerlo sin pasar por lo incómodo. Queremos evolucionar sin tocar nuestras heridas. Queremos cambiar sin incomodar a nadie. Queremos sanar sin llorar. Queremos soltar sin perder. Pero eso no es real. Eso es una ilusión. La vida no funciona así. Todo proceso de transformación implica ruptura, pérdida, desequilibrio momentáneo. Y está bien que así sea. Porque en esas grietas es donde entra la luz.
En esos momentos de confusión es donde aparece una nueva claridad. En esas noches oscuras del alma es donde empiezas a verte con nuevos ojos. También es importante entender que no toda incomodidad es señal de que estás en el camino incorrecto. Muchas veces es, justamente, lo contrario. La incomodidad puede ser señal de que por fin estás siendo honesto contigo. De que por fin estás diciendo lo que piensas. De que por fin estás dejando de complacer. De que por fin estás tomando decisiones que te cuestan pero te liberan. Por eso, no toda incomodidad es un error a corregir. A veces es una consecuencia inevitable de vivir en coherencia. De elegirte. De honrar lo que sientes, incluso si eso sacude tu entorno. La incomodidad también es el espacio donde ocurre la integración. No se trata solo de tener grandes revelaciones o aprendizajes, sino de ser capaz de sostener esos aprendizajes en la práctica diaria. Y eso es incómodo. Porque tu mente vieja va a resistirse. Tus patrones automáticos van a intentar recuperarte. Tu entorno tal vez no entienda el cambio. Tus emociones van a fluctuar. Vas a querer volver atrás. Pero si puedes quedarte en ese lugar, sin correr, sin huir, sin tapar, entonces algo nuevo empieza a tomar forma. Algo más firme, más honesto, más tuyo. En lugar de preguntar, ¿cómo salgo rápido de esto?, empieza a preguntarte, ¿qué está tratando de enseñarme esta incomodidad? En lugar de evitarla, abrázala como parte del viaje. Escúchala. No siempre tendrá respuestas claras, pero sí pistas. Sensaciones. Mensajes que solo puedes descifrar si te atreves a quedarte un rato en ese lugar que tanto incomoda. Y ahí, en ese espacio intermedio, empiezas a descubrir una versión de ti más completa. No una versión idealizada, perfecta, iluminada. Sino una versión real. Capaz de sostenerse incluso cuando nada se siente bien. La próxima vez que sientas incomodidad, no corras a taparla. No intentes disfrazarla de entusiasmo. No te obligues a estar bien. Quédate. Respira. Escúchate. Confía en que esa sensación, por incómoda que sea, tiene un propósito. Que no estás retrocediendo. Estás entrando más profundo. Estás rompiendo una vieja piel. Estás encontrándote en lo que antes evitabas. Estás cruzando el umbral hacia una forma de estar más honesta, más serena, más libre. Porque al final, la felicidad real no es la ausencia de incomodidad. Es la capacidad de estar contigo mismo, completamente, incluso cuando las cosas no son fáciles. Es poder decir, esto me duele, esto me molesta, esto me desafía, y aún así, me quedo. Y en esa permanencia aparece algo más poderoso que el placer inmediato, aparece el sentido. Aparece la raíz. Aparece la vida en su forma más cruda y, por eso mismo, más auténtica. Capítulo 7. Cómo vivir sin perseguir, pero sin rendirte. La cultura en la que vivimos nos ha enseñado que siempre debemos estar persiguiendo algo. Una meta, una mejor versión de nosotros mismos, una nueva experiencia, una respuesta definitiva, una felicidad prometida. Se nos ha inculcado la idea de que estar en constante movimiento es sinónimo de estar vivos, que el progreso solo ocurre si hay una dirección clara, un objetivo por conquistar, un plan trazado. Pero en ese impulso constante hacia lo que viene, muchas veces perdemos contacto con lo que es. Vivimos con la sensación permanente de que lo que tenemos no basta, de que lo que somos no alcanza, de que siempre hay algo más allá que justifica seguir corriendo. ¿Y si vivir no se trata de perseguir sin pausa? ¿Y si el verdadero bienestar surge cuando dejamos de correr, sin dejar de avanzar? Vivir sin perseguir no es lo mismo que rendirse. No es caer en el conformismo, ni resignarse a la pasividad. Es, más bien, un cambio profundo de enfoque. Es pasar de una vida basada en la urgencia y la escasez, donde todo se mueve desde lo que falta, a una vida basada en la presencia y el sentido. Es dejar de hacer por desesperación y empezar a hacer por convicción. Es soltar la necesidad de controlar cada resultado y comenzar a confiar en el proceso. Porque muchas veces, el acto de perseguir se convierte en una forma de evasión. Una forma sofisticada de evitar el presente. Una excusa para no habitar el ahora, para no mirar lo que está ocurriendo dentro de ti mientras sigues acumulando metas. Cuando dejamos de perseguir, comenzamos a observar.
Empezamos a notar los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. El café caliente en silencio. Una conversación honesta. La luz de la tarde entrando por la ventana. El cuerpo respirando sin esfuerzo. Descubrimos que no todo debe ser épico, ni cada paso necesita estar dirigido hacia un logro. La vida también ocurre en lo pequeño. En lo aparentemente irrelevante. En los intermedios. Y cuando podemos estar presentes ahí, sin la presión de que todo tenga que significar algo más, encontramos una paz diferente. Una paz que no depende de los resultados, sino de la conexión con lo que estamos viviendo. Esto no quiere decir que debas abandonar tus sueños, tus proyectos o tus deseos. Al contrario. Se trata de seguir caminando, pero desde otro lugar. Desde una raíz más tranquila. Desde un compromiso más honesto. Sin forzar. Sin angustia. Sin esa ansiedad que convierte cada meta en una carrera de supervivencia. Cuando no estás persiguiendo desesperadamente algo, puedes elegir con más claridad. Ya no reaccionas. Decides. Ya no necesitas demostrar, competir, alcanzar para ser. Simplemente eres, y desde ese ser, construyes. Con intención. Con profundidad. Con pausa. Uno de los síntomas más claros de que vivimos desde la persecución es la dificultad para detenernos. Nos cuesta descansar sin sentir culpa. Nos cuesta disfrutar sin pensar en lo próximo. Incluso cuando conseguimos lo que tanto queríamos, el impulso por buscar lo siguiente ya está activado. Nunca es suficiente. Nunca hay un punto de llegada. Esta mentalidad nos mantiene insatisfechos incluso en medio de la abundancia. Nos roba la capacidad de saborear. De agradecer. De reconocer lo que ya es. Por eso, vivir sin perseguir es un acto de rebeldía contra una cultura que valora más el hacer que el ser. Que glorifica el logro pero minimiza la quietud. Y sin embargo, no se trata de eliminar todo deseo o ambición. Se trata de cambiar la raíz de la acción. En lugar de moverte desde la carencia, moverte desde el deseo genuino. En lugar de buscar llenarte, permitirte expandirte. En lugar de perseguir para ser feliz, crear desde un lugar de conexión con lo que ya eres. Esta diferencia es sutil pero radical. Porque cambia la energía de fondo. Ya no haces las cosas para probar tu valor. Las haces porque te importan. Porque tienen sentido. Porque son coherentes con tu verdad. Hay un tipo de energía que nace cuando dejas de perseguir y, sin embargo, sigues caminando. Es una energía más suave, más sostenible, más sabia. No se agota con facilidad, porque no está impulsada por el miedo. Está guiada por la intención. Y desde ahí, puedes construir de forma más profunda. Puedes hacer crecer tus proyectos sin quemarte. Puedes cuidar de ti sin dejar de avanzar. Puedes estar presente en tu vida sin sentir que estás quedándote atrás. Porque entiendes que no hay un atrás ni un adelante. Solo estás tú, aquí, en este momento, haciendo lo que puedes con lo que tienes. Y eso es suficiente. Vivir sin perseguir también implica dejar espacio para lo incierto. Para lo que no puedes controlar. Para lo que no puedes planificar. Y eso, aunque incomode, es parte esencial del bienestar. Porque la felicidad no surge de tenerlo todo claro. Surge de poder estar en paz incluso cuando nada está claro. Surge de aceptar que no necesitas tener todas las respuestas para vivir con sentido. Que no necesitas que todo esté perfecto para estar bien contigo. Que puedes sostener la duda, la espera, el ritmo impredecible de la vida, sin sentirte fallido. Entonces, haz esto, deja de correr por un momento. Detente. Respira. Mira a tu alrededor. Pregúntate con honestidad, ¿estoy persiguiendo algo o estoy caminando con propósito? ¿Estoy actuando desde una necesidad de llenar un vacío o desde un deseo profundo y auténtico? ¿Estoy huyendo o estoy creando? Si descubres que estás atrapado en la persecución, no te juzgues. Simplemente, vuelve. Vuelve a ti. A lo simple. A lo cierto. Al paso siguiente, no al destino final. Porque vivir sin perseguir no significa rendirte. Significa elegir. Elegir no correr detrás de ideales vacíos. Elegir construir desde la verdad. Elegir vivir desde el presente, no desde la expectativa.
Y en esa elección, tal vez descubras algo más poderoso que la felicidad que te prometieron, la paz de estar en casa dentro de ti mismo. Capítulo 8. Haz esto. Encuentra significado, no solo placer. En un mundo que glorifica lo instantáneo, lo fácil, lo ligero, es comprensible que hayamos empezado a confundir el placer con la felicidad. Nos han hecho creer que estar bien es sinónimo de disfrutar todo el tiempo, de estar cómodos, de tener acceso constante a estímulos agradables, de evitar el dolor y perseguir la gratificación inmediata. Así, hemos comenzado a vivir orientados al placer como si fuera el eje central de una vida plena. Comemos para calmar la ansiedad, compramos para llenar vacíos, consumimos entretenimiento para evadirnos, publicamos para sentir validación. Y sí, el placer tiene un lugar legítimo en la experiencia humana. Pero cuando lo convertimos en el único norte, la vida empieza a perder profundidad. Se vuelve brillante por fuera, pero vacía por dentro. El placer sin significado es como el azúcar, da un subidón rápido, pero no nutre. Nos deja pidiendo más, sin saber exactamente qué es lo que nos falta. Y cuanto más lo buscamos, más desconectados nos sentimos. Porque el alma no se alimenta solo de estímulos agradables. Necesita propósito, dirección, sentido. Necesita saber que lo que hacemos tiene valor, que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros, que nuestra vida no es solo una colección de momentos placenteros, sino una historia coherente con lo que creemos, con lo que amamos, con lo que somos. Buscar placer es fácil. El mundo está lleno de opciones diseñadas para eso. Pero encontrar significado es otra cosa. Es una tarea más silenciosa, más exigente, más íntima. Requiere detenerse. Preguntarse. Escuchar. Requiere atravesar momentos de incomodidad, tomar decisiones difíciles, renunciar a ciertos caminos que prometen gratificación rápida a cambio de coherencia. No siempre se siente bien al principio, pero deja una huella más profunda. El placer te hace sentir bien por un rato. El significado te sostiene en los días difíciles. Encontrar significado no siempre es épico. No tiene que ver con salvar el mundo, ni con alcanzar grandes logros, ni con construir una carrera brillante. A veces, el significado está en lo pequeño, en una conversación honesta, en cuidar a alguien que amas, en aprender algo nuevo, en comprometerte con una causa, en hacer tu trabajo con presencia, en darte tiempo para ti. Tiene que ver con vivir de forma alineada con tus valores. Con hacer cosas que reflejan lo que te importa, lo que respetas, lo que defiendes. Significado es cuando tus actos tienen raíz. Y desde ahí, brota una felicidad mucho más duradera que la que puede ofrecer cualquier estímulo fugaz. El problema es que hemos sido condicionados a huir de lo que no nos da placer inmediato. Nos cuesta quedarnos en procesos que toman tiempo. Abandonamos relaciones cuando se ponen difíciles. Renunciamos a proyectos cuando ya no son excitantes. Nos movemos constantemente en busca de lo nuevo, lo fácil, lo divertido. Pero el significado, a diferencia del placer, requiere profundidad. No se encuentra en la superficie. Hay que cavar. Hay que sostener. Hay que esperar. Y eso no siempre es cómodo. Pero lo que se encuentra en ese proceso es más valioso que cualquier satisfacción instantánea, es la certeza de estar viviendo algo que vale la pena. Una vida con significado también implica aceptar que no siempre vas a sentirte motivado o inspirado. Que habrá días en los que actuar en coherencia con tus valores no será lo más placentero, pero sí lo más importante. Que decir la verdad, cuidar de ti, mantenerte fiel a tus compromisos o poner límites no siempre se sentirá bien en el momento, pero construye algo sólido, estable, real. Y eso, con el tiempo, genera una forma de bienestar mucho más profunda que cualquier estímulo placentero, genera integridad. Cuando empiezas a vivir desde el significado, tus prioridades cambian. Ya no haces las cosas solo porque te hacen sentir bien, sino porque tienen sentido para ti. Ya no buscas experiencias que te exciten, sino experiencias que te transformen. Ya no necesitas llenarte de planes y actividades, porque aprendes a disfrutar del silencio, de la calma, de la presencia. Y, quizás lo más importante, dejas de perseguir la felicidad como un objetivo, porque entiendes que la felicidad aparece como una consecuencia natural de vivir en coherencia con tu verdad. Esto no significa que debas rechazar el placer o sentirte culpable por disfrutar.
El placer tiene un lugar legítimo y necesario en la vida. Pero no puede ser el centro. No puede ser el único criterio para decidir. Porque si solo sigues lo que se siente bien, puedes terminar alejándote de lo que realmente te hace bien. A veces, lo que más te nutre al principio incomoda. A veces, lo que más transforma es lo que más te exige. Y cuando dejas de temerle a ese tipo de incomodidad, descubres un nuevo nivel de madurez emocional, la capacidad de elegir lo que tiene valor, incluso cuando no tiene recompensa inmediata. Entonces, haz esto, deja de buscar solo placer y empieza a buscar significado. Pregúntate, ¿esto que hago refleja lo que valoro? ¿Esta elección me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? ¿Estoy actuando desde el deseo superficial de sentirme bien, o desde un compromiso profundo con lo que me importa? Estas preguntas no siempre tendrán respuestas claras, pero ya hacerlas es una forma de volver a ti. De salir del piloto automático. De recuperar el rumbo. Porque al final, una vida llena de placer puede ser una vida vacía si carece de propósito. Y una vida con sentido, aunque a veces duela, aunque a veces sea difícil, siempre será una vida digna de ser vivida. No porque sea perfecta, sino porque es tuya. Porque te pertenece. Porque nace de ti y no de las expectativas externas. Porque refleja lo que amas, lo que eliges, lo que defiendes. Y en eso, aunque no siempre haya placer, siempre habrá paz. Capítulo 9. La comparación es el ladrón silencioso de la alegría. Pocas cosas apagan tan rápido la luz de la alegría como la comparación. Y lo más peligroso es que suele colarse de forma silenciosa, sin que nos demos cuenta. No necesita gritar para hacerse presente, basta una imagen, una frase, una mirada para activar ese mecanismo automático que nos hace medirnos contra los demás. Ellos tienen más, ella ya logró eso, yo aún no he llegado allí. La comparación no siempre se expresa con envidia directa. A veces aparece disfrazada de autocrítica, de exigencia, de falsa humildad. Pero su efecto es el mismo, nos desconecta de nosotros mismos. Nos arranca del momento presente y nos ubica en un lugar de carencia, de duda, de insuficiencia. Vivimos en una era donde la exposición constante de la vida ajena nos ha hecho creer que deberíamos estar en otro lugar, ser de otra manera, tener otras cosas. Las redes sociales, especialmente, se han convertido en vitrinas cuidadosamente curadas de éxito, belleza, orden, felicidad y propósito. Y aunque racionalmente sabemos que estamos viendo una versión editada, emocionalmente nos sentimos menos. Sentimos que estamos llegando tarde, que algo en nosotros está fallando, que nuestra vida cotidiana, llena de tareas simples, silencios, dudas, contradicciones, es mediocre frente al brillo que vemos en los demás. Esta comparación constante no solo agota, deforma nuestra percepción de lo que significa estar bien. Lo más cruel de la comparación es que nos hace olvidar nuestro propio contexto. Olvidamos lo que hemos vivido, lo que nos ha costado, lo que estamos sosteniendo. Nos exige correr en una carrera que no es nuestra, bajo reglas que no elegimos, con metas que quizás ni siquiera nos importan. Y en ese proceso, perdemos contacto con nuestra verdad. Empezamos a ajustar nuestra vida para parecer exitosos, no para sentirnos en paz. Tomamos decisiones desde el miedo a no estar a la altura, no desde el deseo genuino. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en una versión borrosa de lo que los demás parecen ser. La comparación también afecta profundamente nuestra autoestima. Cuando nos medimos con estándares ajenos, siempre salimos perdiendo. Porque no estamos viendo a la persona completa, solo una parte que sobresale. Nos comparamos con el talento de uno, con el cuerpo de otro, con la vida amorosa de alguien más, con el carisma de una figura pública. Tomamos pedazos brillantes y los enfrentamos a nuestras zonas más vulnerables. Es una pelea injusta. Es como comparar una escena editada con nuestra película sin cortes. Y aún así lo hacemos. Y en ese hacer, nos vamos convenciendo de que somos insuficientes. Que deberíamos ser distintos. Que no estamos donde deberíamos estar. Salir del círculo de la comparación no es fácil, pero es necesario. No se trata de fingir que no vemos lo que hacen los demás, sino de recordar que cada vida tiene su propio ritmo, sus propias batallas, su propio contexto. Que lo que funciona para otro no necesariamente funciona para ti.
Que estar en paz no se logra ganando una competencia invisible, sino aceptando con honestidad quién eres y dónde estás. Cuando empiezas a dejar de compararte, algo dentro de ti se relaja. Recuperas la mirada interna. Vuelves a ti. Y desde ahí, puedes empezar a construir una vida que tenga sentido para ti, no para la galería. Una forma de romper con la comparación es cultivar la gratitud. No como una obligación forzada, sino como una práctica consciente. Agradecer no es negar lo que falta, es reconocer lo que ya está. Es cambiar el foco. Es elegir mirar lo que hay en lugar de lo que falta. Y al hacer eso, reentrenas tu mente. Le enseñas a ver lo suficiente, lo valioso, lo auténtico. La gratitud te devuelve al presente. Te ancla. Te recuerda que tu vida no necesita parecerse a ninguna otra para ser digna. Que puedes sentirte pleno incluso en medio de tus propios desafíos. Otra herramienta poderosa es observar cuándo y cómo aparece la comparación. No para juzgarte, sino para entenderte. ¿Qué partes de ti se activan cuando ves el logro de otro? ¿Qué creencia limitante se dispara cuando alguien parece más feliz? Muchas veces, la comparación nos muestra heridas que aún no hemos sanado. Nos revela áreas donde sentimos inseguridad, falta de amor propio, miedo a no ser suficientes. Y ahí es donde está el verdadero trabajo. No en evitar ver al otro, sino en sanar lo que dentro de ti reacciona de forma automática. Porque cuando estás en paz contigo, el éxito ajeno no amenaza. Inspira. Aprender a celebrar lo de los demás sin sentirte menos no es una habilidad menor. Es señal de madurez emocional. Significa que confías en tu proceso. Que sabes que no necesitas lo mismo que otro para sentirte bien. Que entiendes que la vida no es un podio, sino un camino individual. Que tu valor no depende de cuánto logres, sino de cuán presente estás en tu camino. Cuando esto se vuelve claro, puedes ver al otro sin envidia, sin juicio, sin angustia. Puedes alegrarte por lo que tienen, sin dejar de apreciar lo que tú tienes. Y eso, sin duda, es libertad. Entonces, haz esto. La próxima vez que sientas la punzada de la comparación, detente. Respira. Vuelve a ti. Recuérdate que no tienes que ser nadie más. Que no estás corriendo una carrera. Que la versión más valiosa de tu vida no es la que se ve más impresionante desde afuera, sino la que se siente más real desde adentro. Mira tu camino. Honra tu proceso. Agradece tu ritmo. Y sobre todo, confía. Porque no necesitas brillar como los demás. Necesitas brillar como tú. Capítulo 10. Redefinir el éxito desde adentro hacia afuera. Durante años, tal vez incluso desde la infancia, nos han enseñado qué es el éxito. Nos han dicho que es alcanzar ciertos logros, un título, un buen empleo, reconocimiento, estabilidad financiera, una familia perfecta, un cuerpo ideal, una agenda ocupada y una sonrisa perpetua. Nos han convencido de que el éxito es una meta externa, medible y visible. Algo que debe ser validado por los demás para tener valor. Pero hay una verdad que tarde o temprano golpea con fuerza: el éxito, tal como nos lo vendieron, puede alcanzarse y aún así dejar un vacío enorme por dentro. La razón es simple: ese modelo de éxito no está construido desde lo que realmente somos, sino desde lo que otros esperan que seamos. No nace de una exploración interna, sino de una repetición cultural. Muchos persiguen ese ideal durante años, y cuando finalmente lo alcanzan, descubren que la felicidad prometida no estaba ahí. Que el ascenso, la casa, el aplauso o los números no llenan el silencio interno. Que el alma sigue inquieta, como si algo esencial hubiera quedado afuera del contrato. Y entonces aparece la confusión, el cansancio, el cuestionamiento. ¿Por qué no me siento bien si hice todo lo que se supone que debía hacer? Redefinir el éxito desde adentro hacia afuera es un acto de profunda rebeldía. Porque implica cuestionar todo lo que te han enseñado. Implica darte el permiso de soltar metas que no te representan. Implica dejar de complacer, de competir, de demostrar. Implica hacer silencio y preguntarte con honestidad: ¿qué significa para mí una vida bien vivida? ¿Qué quiero sentir al final del día? ¿Qué tipo de huella quiero dejar? ¿Cómo quiero que se sienta mi rutina? ¿Qué cosas me hacen sentir pleno aunque nadie las vea? Este tipo de éxito no siempre se ve brillante desde afuera.
A veces es simple, casi invisible. Puede ser elegir trabajar menos horas para tener más tiempo de calidad con tus hijos. Puede ser mudarte a un lugar menos impresionante pero más en paz. Puede ser decir no a una oferta tentadora porque no resuena con tus valores. Puede ser elegir lo pequeño, lo honesto, lo lento. Y aunque estas decisiones no ganen likes ni aplausos, traen algo mucho más valioso: coherencia. La sensación interna de que estás donde debes estar, de que estás viviendo una vida tuya, y no una que te prestaron para aparentar. El éxito real también se mide por la capacidad de estar en paz contigo mismo. No en términos de resultados, sino de integridad. ¿Estás siendo quien realmente eres, o estás interpretando un personaje? ¿Te hablas con respeto, o con exigencia constante? ¿Estás honrando tu ritmo, tus necesidades, tus límites, o estás traicionándote para sostener una imagen? Estas preguntas no se responden con logros, sino con presencia. Con autoconocimiento. Con valentía para elegirte cada día, incluso cuando eso signifique decepcionar expectativas ajenas. Vivir desde esta nueva definición de éxito no es fácil. Porque el entorno sigue premiando lo visible, lo cuantificable, lo espectacular. Tal vez haya personas que no entiendan tus decisiones. Que te digan que estás desaprovechando oportunidades, que podrías llegar más lejos, que estás siendo demasiado emocional, poco ambicioso, demasiado simple. Y ahí es donde necesitas estar firme. Recordar que no estás aquí para cumplir con un molde. Que tu camino no necesita ser comprendido por todos. Que no necesitas justificar una vida que se siente bien para ti, aunque desde fuera parezca menos. También es necesario entender que el éxito desde adentro no es estático. Cambia. Evoluciona. Lo que te llenaba hace 5 años puede que hoy ya no te haga sentido. Y eso no es fracaso, es madurez. Es parte de crecer. Por eso, hay que revisar regularmente nuestras metas. Preguntarnos si siguen siendo nuestras, o si en algún momento se transformaron en imposiciones invisibles. Porque nada duele más que perseguir durante años algo que, una vez alcanzado, no nos pertenece. Estar dispuesto a soltar esas metas vacías es un acto de dignidad emocional. Este enfoque también transforma la relación con el error. Cuando el éxito depende del reconocimiento externo, fallar se convierte en una amenaza a tu valor personal. Pero cuando el éxito nace de adentro, los errores son parte del proceso. Son experiencias. Aprendizajes. Pistas. Puedes fallar sin colapsar, porque ya no estás poniendo tu identidad en juego. Ya no te defines por lo que logras, sino por lo que eres. Por cómo te sostienes en los días difíciles. Por cómo vuelves a empezar. Por cómo sigues siendo fiel a ti, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Entonces haz esto, tómate un momento y cuestiona profundamente qué es el éxito para ti. No lo que te han dicho, no lo que se espera, no lo que te comparas viendo en los demás. Pregúntate, si nadie opinara, si nadie mirara, si no tuviera que demostrar nada a nadie, ¿qué tipo de vida querría vivir? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Qué ritmo tendría mi día? ¿Qué cosas dejaría de hacer? ¿A qué le daría más espacio? Las respuestas pueden incomodarte. Pero también pueden liberarte. Porque al final, el éxito más genuino no es el que se aplaude, sino el que se vive en paz. Es la libertad de ser tú. La tranquilidad de cerrar el día sabiendo que no traicionaste tu esencia. El orgullo de construir una vida coherente, aunque no sea espectacular. El gozo silencioso de saber que, paso a paso, estás eligiendo una felicidad que no se mide, que no se publica, que no necesita validación, una felicidad que nace de adentro y se queda contigo, pase lo que pase. Capítulo 11. Aceptación radical, el poder de dejar de luchar. Uno de los mayores obstáculos para experimentar paz interna no es lo que sentimos, sino la resistencia constante a lo que sentimos. Vivimos luchando contra nuestras emociones, contra nuestros pensamientos, contra las partes de nosotros que no encajan con la imagen de lo que creemos que deberíamos ser. Si estamos tristes, buscamos cómo quitarnos la tristeza. Si sentimos ansiedad, corremos a controlarla. Si sentimos miedo, lo escondemos detrás de la acción impulsiva. Si estamos confundidos, nos desesperamos por encontrar claridad inmediata. Esta lucha interna, silenciosa y cotidiana,
Agota más que cualquier circunstancia externa. Es una guerra contra lo que ya es. Y como toda guerra, deja heridas. La aceptación radical es una propuesta contraintuitiva, casi escandalosa para la lógica de la autoayuda tradicional. No se trata de rendirse, ni de conformarse, ni de dejarse caer. Se trata, simplemente, de dejar de pelear con la realidad interna. De permitir que lo que está presente tenga un lugar. De no exigir que las emociones se vayan para poder sentirnos bien. De no condicionar nuestra calma a que todo esté como queremos. Aceptación radical es mirar dentro y decir, esto también forma parte de mí, y por ahora, está bien así. Es dejar de intentar arreglarte todo el tiempo y empezar a acompañarte. Este tipo de aceptación no es pasiva. Al contrario, requiere una valentía inmensa. Requiere la voluntad de estar en presencia con lo que duele, sin huir, sin tapar, sin transformar de inmediato. Porque solo cuando dejas de rechazar lo que sientes, puedes empezar a escucharlo. Y en esa escucha aparece algo más profundo que cualquier técnica de control emocional, aparece el alivio de ser. Ser con tristeza. Ser con miedo. Ser con incertidumbre. Ser con rabia. Ser con todo eso que has intentado esconder. Y darte cuenta de que no te destruye. Que puedes sentir sin colapsar. Que puedes sostener lo que hay sin perderte. Aceptar radicalmente no significa que te guste lo que sientes, ni que lo prefieras. Significa que dejas de imponerle condiciones a tu paz. Que dejas de esperar a estar mejor para poder vivir. Significa darte permiso para existir tal como estás, incluso cuando estás hecho pedazos. Y desde ese lugar, desde esa entrega a lo real, empieza a surgir una nueva forma de bienestar. Una que no depende de superar nada, sino de estar contigo en lo que hay, con presencia y sin juicio. La resistencia interna, por el contrario, solo amplifica el dolor. Lo que rechazas, persiste. Lo que niegas, se enquista. Lo que intentas controlar, se vuelve más fuerte. La mente no tolera lo reprimido, lo hace regresar una y otra vez. Y entonces te encuentras en una rueda interminable, tratando de controlar lo que sientes, frustrándote porque no puedes, juzgándote por sentir, acumulando tensión, agotamiento, culpa. Aceptar radicalmente rompe esa rueda. Crea espacio. Suelta el control. Deja que el sistema nervioso se relaje. Le dice a tu cuerpo, no pasa nada si esto está aquí ahora. Aceptar también implica reconocer que no siempre sabrás qué hacer con lo que sientes. Y que eso está bien. No tienes que tener un plan. No tienes que tener respuestas. No tienes que saber hacia dónde va todo. Solo necesitas estar. Respirar. Poner un pie delante del otro. Dejar que el momento pase por ti sin convertirlo en un problema que resolver. Porque no todo lo que sientes es una crisis. A veces, es solo parte del ciclo. Parte del flujo natural de ser humano. Una vida vivida con aceptación radical es una vida más suave, más amable, más real. No porque sea fácil, sino porque no está basada en la exigencia constante de sentirte bien. Es una vida donde puedes tener un mal día sin tener que justificarlo. Donde puedes cambiar de opinión sin sentir que estás fallando. Donde puedes parar sin culpa. Donde puedes abrazarte incluso en tus versiones más frágiles. Y esa forma de vivir, aunque no sea perfecta, es profundamente sanadora. Porque deja de lado la fantasía de la felicidad constante y abraza la posibilidad de una paz más honesta, la paz de no estar peleado contigo. También transforma la forma en que te relacionas con los demás. Cuando practicas la aceptación contigo, dejas de exigirle a los otros que estén siempre bien. Aprendes a escuchar sin corregir. A sostener sin invadir. A estar presente sin necesidad de cambiar al otro. Porque entiendes, desde la experiencia, que lo que más cura no es una solución, sino una presencia que no juzga. Y entonces, tus vínculos se vuelven más auténticos, más libres, más humanos. Haz esto, la próxima vez que sientas algo incómodo, miedo, tristeza, rabia, vacío, no te apresures a cambiarlo. No te digas que no deberías sentirte así. No busques una solución inmediata. Siéntate contigo. Cierra los ojos. Respira. Nombra lo que sientes sin adornos. Y dite,
Esto también puede estar aquí. Quédate un momento en ese espacio. Escucha. Siente. Permítete no tener el control. Y observa qué pasa. Tal vez no cambie nada en la superficie. Pero dentro de ti, algo se suelta. Algo se ablanda. Algo empieza a sanar. Porque al final, la felicidad no es la ausencia de emociones difíciles. Es la capacidad de no resistirte a lo que eres. De vivir en coherencia con tu experiencia real. De darte permiso para estar contigo, tal como estás, sin intentar cambiarte todo el tiempo. En ese espacio, en esa pausa, en ese abrazo sin condiciones, se esconde una forma de libertad que ningún libro de autoayuda te puede dar, la libertad de ser tú mismo, incluso cuando no todo está bien. Capítulo 12. La gratitud como práctica, no como cliché. La gratitud se ha vuelto una palabra tan repetida que casi ha perdido su significado. Está en tazas de café, en portadas de libros, en frases de redes sociales y en listas de cosas que debes hacer para ser feliz. Se nos dice que agradecer es la clave del bienestar, que debemos contar nuestras bendiciones, que siempre hay algo por lo cual estar agradecidos. Y aunque esto no es mentira, hay algo que se ha perdido en la traducción. La gratitud real no es una obligación emocional ni una frase bonita que repites al final del día. Es una práctica profunda, íntima, que cambia radicalmente la forma en que habitas tu vida. La gratitud, cuando es auténtica, no niega lo que duele. No se trata de poner una capa de positivismo encima del malestar. No se trata de decir gracias mientras por dentro estás colapsando. No es una fórmula para tapar la tristeza ni un truco para sentirte mejor de inmediato. Al contrario, la gratitud real nace del contacto honesto con la totalidad de tu experiencia. Nace cuando, incluso en medio de la incomodidad, puedes ver que hay algo dentro de ti que sigue en pie. Algo que aún puede mirar, respirar, sostener. No necesitas que todo esté bien para agradecer. Necesitas estar presente. Practicar la gratitud no es negar el dolor, sino ensanchar el corazón lo suficiente para sostener el dolor y lo bello al mismo tiempo. Es poder decir, esto me duele, y también reconozco que hay cosas buenas aquí. Es un acto de madurez emocional. De conexión con la realidad. Porque si bien la vida está llena de incertidumbre, pérdida y frustración, también está llena de milagros cotidianos que damos por sentado, la risa de alguien que amamos, el cuerpo que aún respira, el sonido del viento, una conversación que nos contiene, una canción que nos mueve. La gratitud no cambia las circunstancias, pero cambia cómo las habitamos. Cuando la gratitud se convierte en práctica y no en cliché, cambia tu sistema nervioso. Te saca del modo de amenaza y te lleva a un estado de presencia. Te ayuda a dejar de operar desde la carencia y te conecta con la abundancia real, que no siempre se mide en posesiones o logros, sino en momentos, vínculos, sensaciones, memorias. No es algo que se fuerza. Es algo que se cultiva. Poco a poco. Con conciencia. Con intención. Incluso en los días grises. Y es importante decirlo, no siempre te va a salir naturalmente. Habrá días en los que te cueste agradecer. Días en los que todo parezca desmoronarse. Días en los que no sientas nada bueno. Y ahí es cuando la práctica entra en juego. La práctica no requiere perfección. Requiere constancia. Puedes empezar por algo mínimo, agradecer por estar vivo, por tener agua caliente, por el cielo que cambia de color, por el pan en la mesa. No es superficial. Es radical. Porque al agradecer conscientemente, estás diciendo, elijo ver lo que hay, en lugar de enfocarme solo en lo que falta. La gratitud también tiene el poder de reconfigurar la narrativa interna. Muchas veces, nuestra mente está entrenada para enfocarse en lo que no va bien. Detecta errores, recuerda fracasos, anticipa peligros. Es un mecanismo de supervivencia. Pero cuando introduces la práctica de agradecer, estás entrenando tu mente en otra dirección. Le estás enseñando a ver también lo bueno. A reconocer lo que funciona. A notar lo que sostiene. Y con el tiempo, eso cambia tu tono interno. Cambia la forma en que te hablas, en que te relacionas con lo que ocurre, en que interpretas tus días. Además, la gratitud real nos hace más humildes. Nos recuerda que no todo depende de nosotros.
Que muchas de las cosas valiosas en nuestra vida han llegado por gracia, por fortuna, por el amor de otros. Nos ayuda a salir del ego que se cree autosuficiente, que quiere tenerlo todo bajo control, que mide su valor por lo que logra. Nos devuelve a la interdependencia, a la conexión, al reconocimiento de que estamos entrelazados, sostenidos, acompañados de formas invisibles pero reales. También fortalece nuestros vínculos. Agradecer no solo cambia tu relación contigo mismo, sino con los demás. Cuando practicas la gratitud, te vuelves más atento. Empiezas a notar los pequeños gestos, los actos de amor, las palabras que importan. Y cuando expresas esa gratitud, creas lazos. Nutres relaciones. Le das al otro la certeza de que su presencia tiene un impacto. Que lo que hace no pasa desapercibido. Que su existencia también es parte de lo que te sostiene. La gratitud compartida es uno de los lenguajes más poderosos del amor. Haz esto, convierte la gratitud en una práctica silenciosa, no en una exhibición. No tienes que escribir listas interminables, ni forzarte a estar alegre todo el tiempo. Solo detente un momento cada día. Respira. Y pregúntate, ¿qué puedo agradecer hoy, incluso en medio del caos? ¿Qué sigue aquí, conmigo, aunque todo lo demás parezca tambalearse? ¿Qué me sostiene sin que yo lo pida? Agradece por eso. Por lo obvio. Por lo invisible. Por lo pequeño. Y deja que esa práctica te transforme desde adentro. Porque al final, la gratitud no es un truco para sentirte bien. Es una forma de estar en el mundo. Una manera de mirar. De recordar. De conectar. Es un camino hacia una felicidad más humilde, más real, más serena. No una felicidad eufórica, sino una que te acompaña en silencio. Una que no depende de tenerlo todo, sino de reconocer lo suficiente. Y en ese reconocimiento, poco a poco, vuelves a casa dentro de ti. Capítulo 13. El papel del cuerpo en el bienestar emocional. Durante mucho tiempo, hemos separado mente, emociones y cuerpo como si fueran compartimentos distintos. La cultura occidental, obsesionada con la razón, nos enseñó a creer que los estados internos se resuelven con pensamiento, análisis y control mental. Así, cuando buscamos sentirnos mejor, solemos enfocarnos en cambiar pensamientos, practicar afirmaciones, entender nuestras heridas desde lo cognitivo. Pero hay una parte fundamental del bienestar que suele quedar fuera de la conversación, el cuerpo. Porque no importa cuánto entiendas lo que sientes si tu cuerpo sigue sosteniendo tensión, miedo o desconexión. La felicidad, si es verdadera, también debe habitarse físicamente. El cuerpo no miente. Mientras la mente racionaliza, justifica y evade, el cuerpo registra. Guarda cada experiencia, cada trauma, cada emoción que no se permitió expresar. Los hombros encorvados, el pecho cerrado, la mandíbula apretada, la respiración superficial, son formas en que el cuerpo grita lo que la boca no dice. Y cuando ignoramos esos mensajes, el cuerpo empieza a protestar. A veces con fatiga crónica, otras con enfermedades psicosomáticas, otras con un cansancio que no se explica desde lo físico. No se trata de dramatizar, sino de reconocer que el cuerpo es nuestro primer hogar, y si no lo habitamos con conciencia, nuestra sensación de bienestar siempre estará fragmentada. Muchas veces, creemos que estamos tristes sin razón o que sentimos ansiedad sin motivo aparente. Y cuando buscamos en la mente, no encontramos respuestas claras. Pero si bajamos la atención al cuerpo, si escuchamos desde ahí, aparece otra verdad: esa tristeza o ansiedad tienen raíces somáticas. Tal vez vienen de años de desconexión, de no dormir bien, de vivir en tensión constante, de respirar mal, de no movernos. Tal vez vienen del hecho de que hemos aprendido a funcionar sin habitar el cuerpo, usando solo la cabeza. Y esa desconexión nos pasa factura. Reconectar con el cuerpo no es algo que se logra leyendo. Es una práctica diaria, sutil y a veces incómoda. Porque el cuerpo guarda memorias. Y al volver a él, no siempre encontramos solo calma, a veces encontramos dolor, rigidez, sensaciones reprimidas. Pero también encontramos algo profundamente curativo: presencia. Estar en el cuerpo es estar en el ahora. Es salir del bucle mental y regresar al único lugar donde realmente ocurre la vida. El cuerpo es un ancla.
Una puerta de entrada al presente. Un recordatorio constante de que ya estamos aquí, y de que no necesitamos entenderlo todo para sentirnos sostenidos. Hay muchas formas de reconectar con el cuerpo. Algunas tan simples como caminar descalzo, respirar conscientemente, estirarte por las mañanas, observar tus sensaciones sin juzgarlas. Otras más profundas, como la danza libre, el yoga, el contacto con la naturaleza, el masaje, las prácticas somáticas. No hay un solo camino correcto. Lo importante es salir de la cabeza y volver a sentir desde lo físico. A veces, eso implica simplemente poner la mano sobre el corazón y notar el latido. O cerrar los ojos y sentir el peso de tu cuerpo en la silla. O moverte de forma espontánea, sin plan, sin técnica, solo como un gesto de libertad. Cuando cuidas tu cuerpo, estás cuidando también tu mente y tus emociones. Comer bien no es solo un acto nutricional, es una forma de autorrespeto. Dormir lo suficiente no es un lujo, es una necesidad emocional. Respirar profundo no es un ejercicio estético, es una medicina para el sistema nervioso. Moverte con regularidad no es solo una meta física, es una herramienta de regulación emocional. Tu cuerpo no es una máquina que te lleva de un lugar a otro. Es el canal a través del cual experimentas el mundo. Y si está tenso, agotado o ignorado, tu experiencia interna también lo estará. La felicidad no vive solo en los pensamientos. Vive en cómo se siente tu cuerpo cuando respiras con calma. En la ligereza después de una caminata. En el calor que deja un abrazo. En el gozo de bailar sin control. En el descanso profundo de una siesta. En el silencio interior que aparece cuando te mueves con intención. Por eso, cuidar del cuerpo no es opcional si realmente quieres vivir una vida más plena. No es un lujo, ni un capricho, ni una moda. Es parte esencial del proceso de estar bien. Pero esto también implica revisar la forma en que tratamos al cuerpo. Muchas veces, lo vemos como un proyecto a mejorar. Lo medimos, lo comparamos, lo criticamos, lo exigimos. Y en ese proceso, lo alejamos. Convertimos el cuerpo en un enemigo, en un obstáculo, en algo que necesita ser arreglado para que podamos sentirnos en paz. Pero el cuerpo no necesita perfección. Necesita cuidado, atención, respeto. Necesita que lo habites, no que lo castigues. Que lo escuches, no que lo ignores. Que lo sientas, no que lo controles. Haz esto, empieza a incluir al cuerpo en tu camino hacia el bienestar. No desde la exigencia, sino desde la curiosidad. Pregúntate, ¿cómo se siente hoy mi cuerpo? ¿Qué necesita? ¿Qué le pesa? ¿Dónde hay tensión? ¿Dónde hay energía? Haz pausas durante el día para respirar, para moverte, para sentir. No necesitas grandes rituales ni transformaciones instantáneas. Solo presencia. Solo el gesto de volver una y otra vez a ti. Porque cuanto más estás en tu cuerpo, más estás en tu vida. Porque al final, la felicidad real no es solo una idea o una emoción abstracta. Es también una experiencia encarnada. Es poder decir, estoy aquí, en mí, respirando, sintiendo, vivo. Es esa sensación de hogar que aparece cuando mente, emoción y cuerpo se alinean. Cuando dejas de vivir en tu cabeza y empiezas a habitar tu totalidad. Y en ese regreso silencioso, cotidiano, consciente, encuentras algo más profundo que la alegría pasajera, encuentras vínculo contigo mismo. Y eso, más que cualquier ideal de felicidad, es lo que realmente sostiene. Capítulo 14. Haz esto, cultiva tu presencia, no tu perfección. Nos han enseñado a medir nuestra vida por logros, por metas alcanzadas, por niveles de productividad, por estándares de perfección que rara vez se cumplen. Desde pequeños aprendemos que ser bueno es hacer bien las cosas, sacar buenas notas, comportarse de cierta forma, alcanzar ciertas metas. Y así, arrastramos esa lógica a la adultez. Queremos ser perfectos en el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestro autocuidado, incluso en nuestro crecimiento personal. Leemos libros, seguimos rutinas, medimos cada paso. Pero detrás de todo ese esfuerzo muchas veces hay un vacío, no estamos realmente presentes. Estamos ocupados intentando hacer todo bien, pero desconectados de lo que estamos viviendo. La perfección es una ilusión.
No existe en la vida real. No en el cuerpo, no en las emociones, no en las relaciones, no en el camino espiritual. Y sin embargo, seguimos persiguiéndola como si fuera la condición para merecer bienestar, amor o descanso. Como si hasta que no lo hagamos perfecto, no tuviéramos derecho a sentirnos en paz. Pero la perfección no solo es inalcanzable, es estéril. Lo perfecto no conecta. Lo perfecto no respira. Lo perfecto no emociona. Lo que nos toca el alma, lo que recordamos, lo que verdaderamente importa, suele ser imperfecto, caótico, real. La presencia, en cambio, es poder. Es el arte de estar donde estás, con lo que hay, tal como es. Es atender el momento presente sin escapar a través del juicio, la comparación, la autoexigencia o la anticipación del futuro. Es darte por completo a una conversación, a una comida, a una caminata, a un silencio. Estar presente no significa que todo esté bien, ni que tengas la mente en blanco, ni que logres un estado de paz absoluta. Significa que estás aquí. Que no te has ido. Que estás disponible. Que estás sintiendo, viendo, tocando tu experiencia con conciencia. Y cuando cultivas presencia en lugar de perfección, algo cambia profundamente. El tiempo se siente distinto. Las relaciones se vuelven más íntimas. Lo cotidiano cobra valor. No necesitas que el momento sea extraordinario para sentirlo. No necesitas que la situación sea ideal para vivirla con profundidad. La presencia te devuelve a lo esencial. Te permite ver que, incluso en medio del desorden, hay belleza. Que no necesitas arreglar todo para poder respirar con calma. Que puedes descansar sin haber terminado la lista. Que puedes amar sin tener todas las respuestas. Pero la presencia también requiere práctica. Porque hemos sido entrenados para ausentarnos. Para pensar en lo que falta. Para analizar cada detalle. Para juzgar cada emoción. Para proyectarnos al futuro o refugiarnos en el pasado. Y volver al momento presente implica soltar esas costumbres. Implica elegir sentir en lugar de analizar. Respirar en lugar de controlar. Habitar el cuerpo en lugar de vivir solo en la cabeza. Implica tolerar el vacío que aparece cuando dejamos de hacer. Porque a veces, lo más difícil no es estar presente con lo que ocurre afuera, sino con lo que ocurre adentro. Una vida vivida desde la presencia es una vida más liviana. No porque sea más fácil, sino porque no está cargada con la expectativa constante de que todo debe salir bien. Desde la presencia, puedes cometer errores sin desmoronarte. Puedes tener un mal día sin sentir que todo está perdido. Puedes ser tú, con tus dudas, con tus sombras, con tu humanidad completa. Y eso, más que cualquier logro, es lo que te devuelve la sensación de pertenecer a tu vida. De estar en casa. Además, cuando eliges presencia, dejas de vivir para impresionar. Ya no necesitas mostrar que haces todo bien. Ya no necesitas tener una respuesta perfecta, ni una rutina impecable, ni un plan infalible. Puedes vivir más simple. Más verdadero. Más cerca de lo que eres y no de lo que crees que debería ser. Esto no significa dejar de crecer o de mejorar. Significa que dejas de crecer desde la presión y empiezas a crecer desde la raíz. Desde lo que te nutre, no desde lo que te exige. Haz esto, suelta la idea de que tienes que hacerlo todo bien. No intentes meditar perfectamente, ni comer perfectamente, ni sanar perfectamente. Solo respira. Solo detente un momento y observa dónde estás, qué estás sintiendo, qué está ocurriendo en este instante. Pon atención sin querer cambiarlo todo. Sé testigo. Sé parte. Da un paso atrás del impulso por corregir y simplemente habita. Puedes hacerlo ahora mismo, mientras lees esto. Puedes cerrar los ojos, sentir tu cuerpo, escuchar tu respiración. No para escapar, sino para llegar. Porque al final, la felicidad no está en hacer todo perfecto. Está en estar completamente en lo que haces. Está en la atención que le das a lo que vives. En la capacidad de decir, este momento, aunque imperfecto, es suficiente. La presencia es el regalo más grande que puedes darte. Es la raíz desde donde florece lo real. Y cuando cultivas ese estar una y otra vez, descubres que no necesitas una vida ideal para sentirte en paz. Solo necesitas estar en ella. De verdad.
Capítulo 15. Haz esto y deja de leer sobre felicidad para siempre. Llegamos al final, pero no es un cierre. Es un principio. Porque si has leído hasta aquí, probablemente ya lo sabes, no necesitas más teoría sobre felicidad, ni otra lista de consejos, ni una nueva fórmula mágica. Lo que necesitas es hacer una pausa honesta y decirte, con toda la presencia que puedas reunir, ya basta de buscar. Es hora de vivir. Has consumido ideas, frases, prácticas, libros, técnicas. Has llenado libretas con reflexiones y tu mente con conceptos. Pero hay un punto en el que seguir leyendo se vuelve una forma más de evasión. Un refugio disfrazado de progreso. Una manera elegante de seguir esperando. Este libro no quiere que te conviertas en un experto de ti mismo. No quiere que acumules más conocimiento. Quiere que actúes. Que decidas. Que te muevas. Que hagas una sola cosa real, concreta, aunque sea pequeña. Porque todo lo que importa comienza con un paso. No con la claridad absoluta. No con la perfección emocional. No con el plan detallado. Solo con una acción. Un gesto hacia ti mismo. Un movimiento desde la verdad. Porque esa es la gran diferencia entre quienes viven una vida auténtica y quienes solo la piensan. Unos hacen, los otros siguen esperando el momento perfecto. Y ese momento perfecto no existe. Nunca ha existido. La vida no se ordena mágicamente para darte permiso de ser feliz. No hay un día en el que todo encaje para que por fin puedas descansar, respirar, soltar. La paz no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando decides no pelear más. Cuando eliges habitar lo que hay. Cuando dejas de resistirte a lo que sientes. Cuando sueltas la idea de que necesitas alcanzar algo más para merecer el bienestar. Y empiezas a vivir desde donde estás, tal como eres, con lo que tienes. Haz esto, elige una sola práctica, una sola idea de todas las que has leído. Tal vez sea dejar de compararte. Tal vez sea sentir tu cuerpo. Tal vez sea estar más presente. Tal vez sea agradecer cada mañana. Tal vez sea aceptar que hoy no estás bien. No importa cuál. Elige una. Hazla tuya. Comprométete con ella, no como un acto de obligación, sino como un acto de amor. No necesitas transformarte por completo para empezar a vivir diferente. Solo necesitas una pequeña grieta por donde pueda entrar la luz. Una sola decisión sostenida con constancia es más poderosa que 1000 intenciones dispersas. Este es el momento de dejar de buscarte. Porque ya estás aquí. No necesitas encontrarte en un libro, ni en un retiro, ni en una técnica. Solo necesitas recordar lo que ya sabes, lo que ya eres, lo que ya está en ti. Eres suficiente. Incluso en tus días caóticos. Incluso cuando no sabes qué hacer. Incluso cuando sientes que retrocedes. Eres suficiente porque existes. Porque respiras. Porque estás haciendo lo mejor que puedes. Y si aprendes a tratarte desde esa verdad, ya no vas a necesitar otra promesa de felicidad. Lo que realmente te transforma no es la lectura, es la presencia. No es la información, es la conexión. No es el concepto, es el coraje de vivirlo. Hay una parte de ti que ya entendió todo esto desde hace tiempo. Solo estaba esperando que tú le dieras permiso de tomar el control. No para hacer todo perfecto, sino para empezar a habitar tu vida de forma real. Sin máscaras. Sin simulación. Sin tener que explicarlo todo. Solo vivir. Con intención. Con vulnerabilidad. Con humanidad. Entonces, haz esto, deja de leer sobre felicidad. No porque no sea útil, sino porque ya leíste suficiente. Ahora es el momento de practicar. De vivir. De equivocarte. De sentirlo todo. De respirar sin exigencia. De mirar tu vida sin filtros. De abrazarte sin condiciones. Si algún día vuelves a leer, que sea por inspiración, no por necesidad. Que sea por gozo, no por dependencia. Que sea porque ya estás en el camino, no porque aún crees que te falta algo para empezar. Tu vida no comienza cuando alcances la felicidad. Tu vida comienza cuando dejas de esperarla como un destino. Cuando eliges estar aquí, ahora, haciendo espacio para lo imperfecto, lo incómodo, lo simple. Y en esa decisión cotidiana, silenciosa, poderosa,
Ocurre algo que ningún libro puede enseñarte. Aparece la paz que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de buscar para poder manifestarse. Haz esto. Y no necesitarás volver a buscar nunca más.